Muy buenas tardes, ¿eh? Buenas tardes. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan? ¿Sí? Muchos mexicanos
Voy a leer el chat acá. Ecuador, Perú, México, Colombia. Bueno, gracias a todos por estar ahí. Es la primera vez que participo así, que comparto mi experiencia como, bueno, como expositora con otros países, así que espero poder estar a la altura de ustedes y que lo que les pueda decir les pueda servir para sus prácticas como educadores o como estudiantes, dependiendo del rol en el que se encuentren hoy. Cuando nos den el ok, no vengo, no vengo con teorías, vengo con experiencia, vengo con el hacer de la tarea docente, de cómo me ha tocado a mí ser docente y cómo vengo aprendiendo día a día a crecer en esta noble profesión que es educar a los jóvenes de mi país y bueno, de mi ciudad. Y bueno, si quieren hacer alguna pregunta por el chat, voy a tener acá también activado el chat y estaré leyendo. Cuando nos den el ok ahí, arrancamos. Muy buenas tardes. En este caso vamos a iniciar ya con el seminario. Primero vamos a dar unas palabras a cargo de la compañera. Van a permitirnos un momento, por favor. Muy buenas tardes con todos. ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Ya. Profesora Cecilia Paz, público espectador, muy buenas tardes, buenas noches en el caso de nuestros amigos de Uruguay, Argentina y otros países que nos acompañan el de hoy. En nombre de la agrupación estudiantil EDUCE de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, les doy la bienvenida a este segundo día de conferencia a la que hemos denominado Cómo ser el mejor maestro del mundo. En esta ocasión contaremos con participación desde Uruguay de la profesora Cecilia Aguirre, quien actualmente es docente de idioma español en el Liceo Pintadito de Artigas.
Además, recibió el premio Red Team U al docente uruguayo en el 2019. Asimismo, es una de las finalistas top 50 del Global Teacher Prinze 2020. Sin nada más que decir, que añadirle, damos pase a la profesora por un tiempo de 45 minutos aproximadamente. Muchas gracias a todos. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Como dijo Jazmín, mi nombre es Cecilia Paz, vivo en Uruguay, bien al norte en una ciudad llamada Artigas, límite con el Brasil. Afortunadamente el año pasado tuve la oportunidad de representar la educación de mi país en un premio que se otorgó por primera vez acá en Uruguay, que es el premio del docente uruguayo, también en conjunto con la Fundación Barqui, que organiza el Global Teacher Prize. Y bueno, y estoy también entre los 50 finalistas este año, donde participaron 1.200 docentes, 140 países, y bueno, estoy ahí. Me siento muy orgullosa hoy. ¿Por qué? Porque soy docente y creo que es la tarea más hermosa que podemos tener. ¿Por qué? Porque estamos en contacto con niños, con adolescentes, estamos formando personas, ciudadanos, y eso creo que es lo que hace la diferencia para construir una mejor sociedad. Les voy a compartir la pantalla acá. Y ahí dice, docentes, muchas gracias. Y una frase de Mandela que dice que la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. No sé si les compartí la pantalla o no. Acá está la pantalla, ahora sí, compartir. ¿La ven ahora? ¿Ven la pantalla? ¿Pueden ver la pantalla? A ver. Sí, bien. Ahora vi el chat acá. Bueno. Ahí en la pantalla, bueno, les aparece que dice, docentes, muchas gracias, y una frase de Mandela que dice que la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Y hoy, en un tiempo donde el mundo paró por una forma de decir, ¿no? La educación siempre continuó. Los docentes siguieron buscando caminos para llegar a sus alumnos. Así, bueno, fue con la tecnología, fue con el celular, con las plataformas, o llevándole las tareas a sus alumnos en los liceos, en las escuelas, a través de, bueno, de cartillas impresas, y bueno, entonces nunca paró la educación. ¿Por qué muchas gracias? Porque muchas veces la tarea del docente no es valorada, no es reconocida. Entonces por eso quería agradecer a EduCere por esta oportunidad de mostrar el trabajo de los docentes y demostrar que estamos creciendo, que estamos aprendiendo en una nueva etapa, en algo que nos tocó y que fue totalmente inesperado, ¿verdad? Porque creo que nadie había imaginado que el mundo iba a parar de la manera que paró. Bueno, quiero pasar a la segunda presentación que dice gracias Perú. Bueno, por esta invitación, vieron que ahí hay un puzzle, acá en Uruguay le decimos puzzle, también le decimos rompecabezas, son piezas que se arman, y creo que estamos rearmando lo que es la educación. Hay una renovación pedagógica
en este tiempo, y hay claves para cambiar la educación, para cambiar la escuela, para ver, bueno, qué nos deja esta pandemia hoy. ¿Por qué ser docente? Bueno, soy docente por una cuestión de vocación, porque siempre quise serlo, porque siempre me gustó y porque siempre desde chica estuve segura que quería ser. Vengo de una familia donde mi abuelo era docente, mis hermanos son docentes y lo hacemos con mucho amor, con mucha pasión, con mucha perseverancia, porque creemos que la educación cambia las personas y cambia el mundo. ¿Cómo me siento hoy como docente? Y si ustedes son docentes, me gustaría que también se hicieran esa pregunta. ¿Cómo me siento hoy? ¿Puedo educar durante esta pandemia? ¿Puedo educar como lo hacía antes? ¿Lo hago de la misma forma que cuando estaba en el aula con mis alumnos? ¿Qué cosas priorizo? ¿Qué sentido le doy a la educación? Y creo que eso es una de las tareas más grandes que nos va a dejar esta pandemia, que es pensar en el sentido de la educación, que trabajar las emociones, trabajar los contenidos, trabajar lo humano, ¿no? Que debe estar por sobre todas las cosas. Nosotros cuando educamos personas, educamos seres humanos. Más allá de los contenidos, trabajamos con material humano y eso a veces es olvidado y está siendo olvidado también. Entonces esta pandemia nos invita a repensar, a resignificar nuestra tarea. ¿Cómo nos ven hoy? Nos ven como siempre igual. Siempre quisimos cambiar el mundo los docentes, siempre quisimos dar un aporte, ¿no? Y siempre vamos al aula tratando de llevar lo mejor a nuestros alumnos, a las familias y bueno, lo mejor que tenemos. Nos ven así, muchas veces no nos veían así, nos veían como, bueno, que el niño tiene que ir a la escuela porque hay que enseñarle cosas, que de eso se encarga el maestro, y esa era nuestra tarea. Y hoy, al estar en la casa, al estar en sus hogares, la familia le dio otro valor al docente, dio la importancia del rol docente. Van a ver que la mayoría de las presentaciones están encabezadas por una pregunta, porque creo realmente eso, que tenemos que pensar. ¿Qué puedo hacer hoy yo como docente? Y acá les comparto la frase de un escritor uruguayo que es Eduardo Galeano, y que dice así: mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, podemos cambiar el mundo. Y esta frase, bueno, la quise compartir con ustedes porque sabía que me iba a encontrar con gente de diferentes países, me iba a encontrar con personas diferentes y bueno, creo que todos, cada uno de nosotros, si hacemos algo, aunque sea un poquito, podemos cambiar el mundo desde nuestro rol, tanto como docente o como ciudadano. Me lleva para contarles un poco cómo llego a la nominación del Global Teacher Prize. Bueno, llego a esa nominación porque si bien nombró Jazmín que trabajo en el Liceo Pintadito, en realidad este año trabajo en 5 instituciones. Cuando vuelvo de estudiar, llego al Liceo Pintadito en el año 2016. El Liceo Pintadito está ubicado a pocos kilómetros del centro de la ciudad, acá de Artigas. Está ubicado en un cerro, y ahí en ese cerro nos encontramos con muchas dificultades socioeconómicas. La educación había sido en su momento también una dificultad, o sea, ir al liceo era algo que, si bien no era
imposible, pero cuando nuestro nivel socioeconómico a veces es complicado, me dificultaba más allá de estar cerca. Había que hacer puerta a puerta de 1 peso para que los alumnos pudieran venir acá a la ciudad en ómnibus al liceo. El Liceo Pintadito llega allí en el año 2014, funcionando en el predio de la escuela número 36, a funcionar como liceo. ¿Qué significa esto? Significa que la educación viene allí para quedarse y para transformar la realidad, para que más gurises, más adolescentes pudieran seguir estudiando. Bien, llego allí a Pintadito y me encuentro con un liceo donde lo que se valoraba realmente era lo humano, las necesidades de los alumnos, más allá de las necesidades educativas, las necesidades sociales, socioemocionales, donde se valoraba lo que el alumno hacía como podía, ¿sí? Y donde siempre se buscaba potenciar eso. Y si no sé hacer una cosa, sé hacer otra. Después, en el año 2017, tuve la oportunidad de conocer lo que era el ABP, el aprendizaje basado en proyectos. Y lejos de ser un proyecto algo complicado o algo que me lleva mucho tiempo, el aprendizaje en proyecto es una estrategia que nos permite trabajar con el alumno de diferentes maneras y donde todos nuestros alumnos pueden participar de alguna manera. Donde hay 2 palabras que me gusta trabajar, que son la igualdad y la equidad. ¿Sí? Si ustedes observan la imagen, ahí tenemos la igualdad y tenemos 3 personas subidas en un cajón, una persona con un cajón, otra persona con otro cajón y otra persona con otro cajón. Y tenemos otra imagen que representa la equidad, ¿sí? Y si comparamos esas 2 imágenes, tenemos la igualdad, que es dar a las personas las mismas oportunidades, ¿sí? Y ahí me voy al aula, me voy a la escuela tradicional, me voy a la escuela donde llega el docente, se planta y le dice lo mismo a todos. Y si yo no aprendo igual a todos, y si el docente le dice a todos lo mismo y no me atiende a mí que tengo otra capacidad u otra forma de aprender, ahí ya no practico lo que es la igualdad. Sin embargo, si yo adapto las oportunidades en la educación, me encuentro frente a la equidad. Y si tengo 3 alumnos y 3 cajones y reparto, ¿no?, para que todos puedan, ¿no?, ver lo mismo, van a ver que a la primera persona que no en ese momento estaba viendo lo que pasaba ahí, el segundo le faltaba un cajón para poder ver, y al tercero, al más chiquito, le faltaban 2 cajones para poder ver. Bueno, entonces me gusta hacer esa diferencia siempre, igualdad y equidad. Cuando le proporcionamos a nuestros alumnos igualdad de oportunidades o cuando trabajamos equitativamente, ¿ah? Porque sabemos que todas las personas somos diferentes y que todos aprendemos diferente. Y el aprendizaje basado en proyectos nos permite realmente esto, ¿sí? Yo puedo manejar un tema, puedo trabajar un tema en el aula, donde de repente no sé leer, pero no saber leer no implica que yo pueda hacer otras cosas, ¿sí? El aprendizaje basado en proyectos me permite trabajar con el otro, me permite el trabajo cooperativo,
me permite conversar con el compañero para que me ayude, para que me explique, ¿sí? Y donde nosotros los docentes nos convertimos en orientadores, en tutores, en mentores, según, bueno, lo que ustedes, según la terminología que utilicen ustedes por ahí. Razones para trabajar con el ABP. El ABP tiene como interés, tiene el interés del alumno como punto de partida. Una de las cosas que hago ahora siempre en mis clases, que antes no lo hacía, porque voy aprendiendo a medida que va pasando el tiempo, es preguntarles a mis alumnos, bueno, ¿qué problemas tienen en su comunidad, en su liceo, en su escuela, en su barrio? ¿O qué problema hay que de repente desde mi lugar chiquito puedo solucionar? Y ahí empezamos a dialogar. ¿Qué le permite a mi alumno el ABP? El rol central y activo del estudiante. ¿Sí? Como les decía anteriormente, pasamos a ser orientadores, pasamos a ser tutores. Y el alumno va autorregulando su aprendizaje. ¿Qué se necesita? ¿Cómo aprendo en el ABP? En el ABP aprendo haciendo, ¿sí? Nos despegamos de eso que la escuela tradicional tenía, ¿no? De, bueno, de mis alumnos son un recipiente y van a aprender lo que yo les digo, ¿sí? Y eso ahora no es así. Sabemos que nuestros grises aprenden haciendo. Hay una frase de Benjamin Franklin por ahí que dice, dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. O sea, nuestros gurises, nuestros ciudadanos del siglo XXI, nuestros estudiantes del siglo del XXI, aprenden haciendo. ¿Por qué? Porque tienen todo. Yo quiero saber algo, tomo mi celular y le pregunto a Google, ¿no? ¿Qué es tal cosa? Y Google me contesta, ¿sí? ¿Qué me permite la ABP? Construir el conocimiento, construir el aprendizaje, ¿sí? Desarrollar competencias, trabajar colaborativamente. Hay una fuerte conexión entre el proceso de pensar y la acción. Pienso y hago. Y si pienso, hago y hago, aprendo, ¿sí? ¿Y aprendo qué cosas? Aprendo cosas para la vida. Bueno, me nominan a este premio a mis alumnos. Ya lo habían hecho en el 2019, el año pasado, para el premio local. Me nomina la mamá de un alumno por el trabajo que hacía en la comunidad. Y después me nominan mis alumnos para el Global Teacher Prize. ¿Qué significa esto? Significa el reconocimiento, significa el agradecimiento porque aprendieron cosas para la vida. ¿Cuál era el problema que plantearon ellos acá? Allí en su comunidad era la falta de agua. Ahí pueden ver un poco las imágenes de cómo es ese entorno, cómo es esa comunidad. Tenemos personas en condiciones de vivienda muy precarias, allí hay asentamientos, cada vez se va agrandando más la comunidad. Hay tanques distribuidos en lugares estratégicos. Hay personas, como ven acá, la señora que tiene el acceso al agua afuera de su casa, les llega una canilla y ahí tiene. Como si también hay personas que tienen, por ejemplo, como ven el señor ahí, acá se le dice cachimba. La cachimba es un pozo, ¿sí? Un pozo revestido con piedras donde hay una vertiente de agua, bueno, y de ahí sacan el agua para bañarse, para tomar, para la casa, para todo, ¿sí? Y bueno, entonces les pregunto a ellos qué dificultades tienen en su barrio, en su comunidad, y de todas las que surgieron, quisieron trabajar con el agua.
Cuando hablo de, bueno, Pintagüita es un club de ciencia, ¿tá? Acá en nuestro país, hace muchos años funcionan, por el Ministerio de Educación y Cultura de nuestro país, se promueve actividades que son los clubes de ciencia, donde se desarrollan proyectos de investigaciones con los alumnos. Puedo decir que soy hija de los clubes de ciencia porque durante el año 1998 en mi escuela, representante de la escuela en los clubes de ciencia, y ahí ven el rol activo del alumno, ven el diálogo, ven que tienen que salir a investigar, ahí participaban también en el programa de radio de la comunidad. En la primera foto ven que están presentando su proyecto el año pasado en su liceo. Tienen un liceo nuevo desde el año 2018. Como les contaba, funcionaba en la escuela, y en el 2018 pasan a tener su propio local. Y bueno, ¿qué otras cosas podría decirles? La pregunta era cómo ser el mejor maestro del mundo. Creo que todos nosotros, cada uno de ustedes que trabajan en la educación, tiene algo, ¿no? Tiene algo y deja una huella en sus alumnos. Y creo que cuando dejamos una huella en nuestros alumnos, creo que ahí ya hacemos la diferencia y ya marcamos, ¿no? La vida, marcamos ¿dónde está acá? Acá. Bueno, cuando nuestros alumnos reconocen nuestra tarea, nuestros alumnos nos recuerdan a lo largo de la vida. Yo supongo que si ustedes se ponen a pensar, cuando iban a la escuela, cuando eran chicos, seguramente tienen un maestro que es el que recuerdan, ¿no? ¿O me equivoco? ¿Todos recuerdan un maestro? Sí, ¿no? Creo que cada uno tuvo un maestro que le marcó la vida. Sí, veo acá todo, sí. Bueno, creo que el título de este seminario decía cómo ser mi maestra de primero de primaria. Mi maestra de primero de primaria también, la recuerdo, nos dice Lorena Vega, nos dice, sí. Siempre y en cada una de las etapas tenemos un maestro que nos marca y que nos dice algo que nos queda, ¿no? para siempre. Comparto de una maestra también que dice que hay 8 C en la educación. Esa C viene del inglés. Y yo no pronuncio bien en inglés, así que disculpen si hay algún profesor de inglés que dice critical thinking, que es el pensamiento crítico, communication, comunicación, community, comunidad, creativity, creatividad, compassion, que nosotros lo traducimos como la empatía, commitment, no sé si hay profesor de inglés, me va a retar, que es el compromiso, después la interculturalidad y caring, cuidado, responsabilidad. De estas 8 C de la educación, creo que la más importante es la empatía. Creo que si yo desarrollo la empatía, si yo conozco a mi alumno, yo voy a tener mejores resultados con ellos. No hablo de resultados de número, hablo de resultados como logros realmente en la formación de una persona, de un ciudadano. Como docente de lengua, quizás no tengo la fortaleza o tengo la posibilidad de trabajar de una forma transversal, ¿no?
más allá de que enseñe matemática, física, química, biología o inglés, siempre utilizo como medio la lengua. Y entonces ser docente de idioma español, ser docente de lengua, me permite, ¿no?, construir o pasar o dialogar con todos los compañeros y bueno, con todas las disciplinas. Otra ventaja que tiene el aprendizaje basado en proyectos es eso, es que no es de una sola disciplina. Todos podemos trabajar en un proyecto. Y un proyecto no es algo extenso. Un proyecto es trabajar para resolver un problema, ¿sí? Y lo puedo trabajar en 10 minutos, en 20 minutos, en 45 minutos, o en un mes, o en 2 meses, o en 3 meses. ¿Qué significa trabajar, resolver un problema? Por ejemplo, como docente de lengua, puedo llevar un texto a mis alumnos y dárselos todo desarmado, fuera de lugar, sin sintaxis, sin los nexos cohesivos, ¿no? Y para que lo hagan. Es cuando yo planteo resolver un problema. Veo que hay, José Luis tiene atrás algo de algo que dice ciencia. Puede ser, José Luis, puedes hablar. Para que no se vuelva tan monótono. José Luis Jares puede ser, que tiene de fondo algo que dice ciencia. Bueno, no puedo escucharte, José Luis, pero me gustaría hablar de lo que es la ciencia. Yo antes de saber lo que era realmente el aprendizaje basado en proyectos, pensaba que la ciencia era solo la ciencia de la química, la ciencia, no sé, de la física, o la ciencia de los científicos, la ciencia del laboratorio. Y con esto de la BP me di cuenta que todos podemos hacer ciencia, que todos podemos plantear una pregunta investigable y que todos podemos desarrollar investigaciones con nuestros alumnos, ¿sí? Investigaciones donde podemos construir juntos, alumnos, docentes, donde puedo dialogar con el profesor de física, con el profesor de química, con el profesor de biología, con el profesor de ciencias sociales y de formación ciudadana y de inglés y de todas las asignaturas. Y eso nos permite la BP. En este proyecto denominado Pintagüita participaron los profesores de biología, de formación ciudadana, profesora de geografía, ¿sí? Entonces acá el saber es compartido, el saber es construido entre todos. Veo allí, por ejemplo, que dice Emiro Dávila, que es profesora, Emiro Dávila, que recuerda a su profesor de química, sí. No puedo, yo controlo el micrófono. A ver. No, creo que no soy yo, creo que es alguien de Dulcere que maneja el micrófono. Bueno, pero supongo que ahora en algún momento nos van a dejar compartir y dialogar. Y ahí retomamos. Bueno, entonces, eso de la ciencia, ¿no? Todos podemos hacer ciencia, todos podemos ser científicos. Solo escritura, bien, solo escritura parece. Bien. ¿Qué me permite el aprendizaje basado en proyectos? El aprendizaje basado en proyectos me permite cambiar la realidad, ¿sí? A partir del momento en que yo trabajo con mis alumnos, y así sean grandes o chicos, ¿sí? Yo intento cambiar mi realidad. Recuerdo ahora, por ejemplo, soy de lengua materna español en ciclo básico. Bueno, me parece que los docentes de español o de lengua tenemos la gran ventaja de ser motivadores e inspiradores para
para trabajar con otras asignaturas y también de transmitir a los otros docentes la importancia de la lengua, de enseñar lengua, que todos enseñamos lengua, ¿sí? ¿Qué otra cosa puedo decirles importante del aprendizaje basado en proyectos? Es trabajar las emociones. Porque cuando yo llego a mi clase y me siento con esa concepción de la escuela tradicional, de que mis alumnos son un recipiente donde voy a buscar, donde voy a volcar lo que sé, para que ellos se lleven para su casa y de repente no para su vida, o para que quede en un cuaderno, el aprendizaje basado en proyectos nos permite trabajar con las emociones, con las habilidades socioemocionales. ¿Qué pasa si yo me siento importante? Si yo como adolescente o como niño me siento importante, siento que hice algo para mi comunidad. Eso es muy importante. Es muy importante para nuestros alumnos, sentirse importantes. Acá les voy a contar una anécdota. El año pasado, cuando fuimos a Montevideo, que bueno, que es la capital acá de nuestro país, Montevideo, nos encontramos, no sabíamos cómo iba a ser ese encuentro y esa ceremonia, y no sabíamos que la persona que iba a entregar el premio era el maestro Tavares, el director técnico de la selección uruguaya. Y ellos me comentaron, los que pudieron ir ese día a acompañarme, que ellos nunca se imaginaron en la vida que fueran a conocer al maestro Tavares. Y ellos tampoco nunca se imaginaron que pensar en un problema de la comunidad los iba a llevar también a ser personas importantes para su comunidad, porque estaban intentando solucionar un problema, ¿sí? Que era llevar agua a los hogares que no tenían, donde la realidad hoy todavía no es tan diferente, ¿sí? Algo se pudo hacer con la ayuda de uruguayos que viven en Estados Unidos, pero no podemos, solucionar acá. ¿Cuál es la diferencia entre los ABP y los proyectos formativos? El aprendizaje basado en proyectos es una modalidad que existe desde la antigüedad, ¿sí? Es una modalidad que existe desde la antigüedad, cuando los filósofos griegos se hacían esas preguntas para pensar y donde buscaban resolver, ¿sí? Resolver y buscaban respuestas o soluciones a esas preguntas. Después, en la década de los 60, Dewey retoma lo que es el aprendizaje basado en proyectos, donde como que hay un resurgimiento, pero el aprendizaje basado en proyectos siempre existió, ¿sí? Y de repente siempre lo hacemos, solo que, no le damos ese nombre. Ahora, Juan Andrés Rivera, me gustaría saber qué te referís a qué son los proyectos formativos. Si podés darme un ejemplo de qué entendés para vos un proyecto formativo. Porque también hay, ahora, en la pandemia, ¿tá? En esta situación de la pandemia, una cuestión que es la evaluación, ¿sí? Una cuestión que es la evaluación y que parece que no estamos evaluando. ¿Por qué? Porque esa percepción nos dejó la escuela tradicional, ¿sí? En que yo evalúo, no sé, a través de un escrito o de una prueba concreta, ¿tá? Donde llega el final del mes y tengo que darle a cada alumno una serie de preguntas donde los gurises me tienen que responder. Y si esos gurises no saben responder esa pregunta, son un 4, un 3, un 2, un 1 y no saben nada. Donde en realidad
debe importar otra cosa, debe importar el aprendizaje realmente significativo, ¿sí? Y de repente yo no sé expresar lo que aprendí acá, o de repente no aprendí un contenido, pero sí aprendí algo para la vida, ¿sí? El aprendizaje basado en problemas, resolución de problemas, o aprendizaje basado en proyectos es lo mismo, ¿sí? Es aprendizaje para resolver un problema, ¿sí? ¿Por qué? Acá tengo un material donde una propuesta dice de William Kilpatrick, 1946, que dice las fases, ¿no?, del método del trabajo aprendizado, del aprendizaje basado en proyectos. Primero dice que se considera alguna experiencia actual o real de los estudiantes. Esta es la primera fase, ¿sí? Después identifico, ¿no?, identificación de algún problema o dificultad a través de la experiencia, o sea, voy al problema. Después empiezo a buscar datos, ¿no?, datos y buscar las soluciones, ¿sí? Y después pongo en acción esas soluciones que busqué, ¿sí? Dice, el proyecto formativo es como la planificación, ¿sí? Voy a comentar ahora que hablaron de la matemática, voy a comentar un poco cómo trabajo en dupla, trabajo mucho dupla con una profesora de matemática. Y estamos usando el ABP ahora en la pandemia y es lo que nos viene salvando. ¿Cómo lo hacemos? No sé si han visto por ahí algún video o algo de Francesco Tonucci, que todo el mundo anda repartiendo, también una argentina, Melina Furman, y ellas hable, sí, a ver, sí, dice las ABP es un modelo donde el alumno busca el aprendizaje que considera necesario para resolver los problemas que se plantean, los cuales conjugan aprendizaje de diferentes áreas y conocimientos, sí. Podemos conjugar varias áreas de conocimiento. Cada uno puede aportar desde lo suyo, ¿no? Desde su mirada, desde su asignatura. Todos participan, ¿sí? Vuelvo a la matemática. ¿Cómo utilizamos el ABP en la matemática? En estos días, donde no sabíamos, donde la primera semana les voy a confesar que fue un caos, fue muy caótica, porque si bien Uruguay, por ejemplo, tiene lo que es el plan Ceibal, no sé si ustedes conocen, que es, bueno, un plan donde se le otorga a cada niño que va a la escuela una computadora, una tablet, bueno, y van cambiando de acuerdo al grado. Nos encontramos con realidades que nunca pensamos, ¿no?, que fuera tan así. Y pensamos, bueno, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a seguir? Porque ¿cómo trabajo los contenidos sin estar en el aula? Bueno, el ABP es la solución. Relacionar el entorno con el momento. ¿Dónde están nuestros alumnos hoy? ¿En el aula? ¿En la escuela? ¿En el laboratorio? ¿Con la pizarra? ¿Con el profesor? No están. Están en su casa, están en la cocina, están en su dormitorio, están en su patio. Entonces, ¿cómo les llevo yo ¿cómo hago para trabajar? Bueno, relacionando con el entorno. Les pongo una idea. El otro día trabajamos con la profesora de matemática con las expresiones algebraicas. Y dijimos, ¿cómo podemos trabajar en las expresiones algebraicas con algo de la vida real? Y bueno, vamos a trabajar, bueno, ¿cómo el desayuno? Vamos a tomar el desayuno como punto de partida, ¿sí? Entonces les preguntamos, preguntas sencillas, bueno, ¿qué te gusta desayunar? Y les dimos opciones, ¿no? Café con leche, café negro, café cortado, chocolate con
con leche, bueno, ¿cuál te gusta? Y después, como para entrar en clima, y después les explicamos, ¿no? A través de una gráfica, pero a su vez también a través de un diálogo anterior a la gráfica, a una tablita, qué eran las expresiones algebraicas, trabajamos con un texto y cómo podían, bueno, trabajar, ¿no? Y expresar un enunciado algebraicamente. Y bueno, ¿y cómo lo hicimos? A través de eso, de trabajar con el entorno. Y un dato que no es menor, que es otra cosa que nos viene salvando, es primero para poder, bueno, lograr, ¿no?, aprendizaje significativo, trabajar con el vínculo, ¿sí? Nosotros acá en Uruguay trabajamos a través de diferentes plataformas, también trabajamos con el WhatsApp. Acá veo que John Velázquez dice que el ABP es propicio para hacer un trabajo transversal. La dificultad que muchas veces encontramos es la poca colaboración de otros docentes. Ellos sienten como si uno se estuviera metiendo en el rancho. ¿Dónde está John? John, pero es la realidad, así tal cual la contás. El trabajo del docente siempre se vio muy solitario, ¿sí? Yo dueño de mi aula y entro a clase y cierro la puerta y nadie entra, ¿sí? Y soy mis alumnos y yo en el aula. Y todavía queda de eso. ¿Por qué? Hay un dicho acá en Uruguay que dice cada maestro con su librito. Y es muy difícil, sí, como dice John ahí, meterse en el rancho del otro o hacer que otros vengan a mi rancho, ¿sí? Entonces, cuando trabajamos con el ABP y logramos que 2 o 3 compañeros se sumen, ya hicimos muchísimo para cambiar un poco esta mentalidad, bueno, y esta forma. ¿Por qué? Porque nosotros, bueno, ya fuimos formados para eso. Y a mí me encanta, por ejemplo, que Luis, que Jazmín, no recuerdo ahora el nombre de la otra compañera de Ducere, que tengan esta iniciativa. ¿Por qué? Porque esta nueva escuela va a ser muy difícil llegar a tenerla si seguimos, ¿no? Si los docentes se siguen formando con la mentalidad de la escuela vieja, ¿sí? Hay que innovar, ¿sí? Hay que motivar, hoy en día hay que inspirar para que nuestros alumnos aprendan. Y si nosotros no logramos motivar, no logramos inspirar, va a ser muy difícil lograr un aprendizaje realmente significativo, ¿sí? Bien, vamos a iniciar con una ronda de preguntas. Si tienen preguntas, por favor, les agradeceré. La escriban en el chat, las vamos a estar leyendo. Tengo una pregunta de Janet Rodríguez. Ante el distanciamiento, ¿cómo maneja el trabajo colaborativo entre los alumnos? Bien. Ante el distanciamiento, ¿cómo llevamos ese trabajo? Primero, fue muy difícil, ¿sí? Fue muy difícil dar el primer paso, que es pensar con otros docentes, ¿sí? Porque esto de la virtualidad como que nos limitó un poco. Entonces, bueno, primer paso, ver a aquellos docentes, ¿no?, que quisieron, que quieren innovar, que quieren también buscar la forma de llegar a todo, y pensar juntos en propuestas, ¿sí? En pensar, acá les empezamos a decir para que los gurises no vieran como algo, no sé, como algo, les llamamos desafíos. Entonces pensamos en desafíos, ¿sí? Desafíos. Ahí les estamos brindando pasos, ¿no? Y diferentes actividades donde hay varias materias involucradas,
¿no? Y donde todo lo que nosotros les planteamos va apuntando a construir. En este caso, el trabajo colaborativo, ¿dónde se está dando particularmente? Es en la familia, ¿sí? Esto del aislamiento no permite que esté con el compañero, pero sí permite que esté en la casa con su familia. Entonces, propuestas creadas para trabajar, para conversar con sus pares, con su familia, bueno, con los integrantes de su familia. Ahora nosotros ya acá en Uruguay, ahora el 1 de junio, el lunes próximo arrancamos con las clases presenciales, ¿sí? Y ahora vamos a ver cómo arrancamos y cómo retomamos eso. Por ejemplo, en la escuela agraria acá ayer tuvimos un Zoom con técnicos, allí se desarrolla un proyecto desde el año pasado sobre eficiencia energética, ¿sí? Eficiencia energética, donde construyeron un ecoespacio. Ese ecoespacio tiene un aparato que les da agua caliente, tiene también una planta allí donde tienen un bebedero también para el patio, y ahora próximamente van a trabajar en la construcción de un panel solar, ¿sí? Con energía fotovoltaica. Esto, ¿cómo trabajaron ayer en equipo? A través de Zoom, ¿sí? Y en los lugares donde no hemos podido llegar con la tecnología, porque es una realidad acá en mi país, no sé cómo es en sus lugares, ahí en nuestro liceo Pintadito, desde casi enseguida que se comienza con esto de la pandemia, cuando vimos que no podíamos llegar a todos con la tecnología, empezamos a imprimir las tareas, abriendo el liceo con las precauciones, ¿no? Con los cuidados que se necesitan, tapabocas, alcohol en gel y eso, y se les entrega a los alumnos. En este momento se les entregan esos desafíos que ellos los van haciendo individualmente, pero a su vez con su familia. Uno de ellos es cómo hacer una huerta en la casa. ¿Sí? En el año 2018 ya se había desarrollado un proyecto también en Club de Ciencia que se llamaba Fortaleciendo Raíces, que era la promoción de los valores a través de una huerta familiar. Allí, además del problema del agua, también tienen el problema del suelo. Como es un cerro, tienen me sale el nombre ahora del tipo de suelo de allí, pero eso dificulta plantar. Entonces, bueno, huertas alternativas. Y ahora estamos trabajando, por ejemplo, ahí es un lindo proyecto donde trabajamos con literatura, comunicación lingüística, matemática, inglés, el taller de reciclaje y el taller de valores. O sea, tenemos allí 6 asignaturas involucradas, si conté bien, creo que son 6, y donde, bueno, cada uno va armando ese puzzle, ¿no? Y tratando de construir. Primer desafío, primera parte del desafío, les presentamos un mapa del Uruguay en blanco, y con el profesor de literatura quisimos preguntarle, bueno, ¿cómo se imaginaban que había sido el Uruguay en el año 1900? ¿Cómo las personas del Uruguay del 1900 consumían sus alimentos? ¿Qué cosas tenían? ¿Cómo se vestían? ¿Cómo saciaban sus necesidades, ¿no? Cómo vivían, cómo eran el lugar, el espacio físico, las estructuras de las casas, todas esas cosas. Después, matemática. Bueno, la importancia de la matemática, porque acá pasa 2 cosas. Por ejemplo, cuando enseñamos lengua de pan, profe, ¿para qué aprender idiomas español si yo ya sé hablar? Bueno, pero tienen que aprender de repente a pulir algunas cosas que no saben, y lo mismo pasa con la matemática.
La matemática dice, acá me sugieren, voy a hacer captura de pantalla, ya dice Andrés Rivera, dice, sugiero que busque la bibliografía de Sergio Tobón. Bien. Bien. Bien, Material estaríamos para... yendo con otras dos preguntas. José Norberto consulta qué parámetros de evaluación se implementa y el departamento desea es cómo evaluaría diversas materias cuando trabaja en un proyecto. Bueno, cuando trabajamos en proyecto, muchas veces lo que importa no es el producto final, ¿sí? Y lo que sí se evalúa es el proceso, por el proceso en que va pasando el alumno, ¿sí? Acá tenemos investigadores uruguayos que plantean las evaluaciones auténticas. ¿Cómo evaluamos a los alumnos? Bueno, a través de evaluaciones auténticas, ¿sí? A través de la construcción, no sé, bueno, si van a hacer una huerta alternativa, bueno, a ver, ¿cómo puede ser esa huerta? No les digo yo cómo puede ser la huerta. ¿Cómo evalúo lo que me trae? Bueno, pude desarrollar una huerta utilizando una botella de plástico de 2 litros. Buenazo, genial. ¿Puedo hacer una huerta utilizando un cajón de plástico desechable? Buenazo, me encanta. ¿Puedo hacer una huerta en una latita de choclo que de maíz que ya no uso? Buenazo. Entonces, ¿qué se valora en el ABP? Se valora el hacer, se valora la acción, ¿sí? Y una forma de evaluar el ABP es trabajar con las rúbricas, ¿sí? Bueno, vamos a desarrollar un proyecto y, bueno, ¿qué queremos que nuestros alumnos logren? Bueno, y otra cosa, otro dato importante es que nosotros acá en Uruguay ya lo manejamos en el Liceo Pitadito y en otro liceo, en el Liceo 2 también ya lo manejamos, son los juicios, ¿sí? Que nuestros alumnos no son evaluados numéricamente, ¿sí? Tienen cuatro juicios que son en proceso, tiene otro que se llama satisfactorio, muy bueno y excelente. O sea, ya hay un cambio de paradigma también en lo que es la forma de evaluar y decirle a mi alumno cómo vas, ¿sí? Que esto es muy importante. No sos un número, no sos un 1, un 2, un 3, o hace poco también ¿qué dice? Si me voy a Uruguay, acá en Perú estamos aún en las cavernas. Bueno, pero ese cambio no depende y no debemos esperar de los que están arriba. Ese cambio también parte del docente como docente y como una persona libre de practicar y de ejercer la docencia, ¿sí? Aunque muchas veces, y es muy importante también, el apoyo de lo que es la dirección, de lo que es la gestión de una institución. Si nosotros llegamos a un liceo, ¿no? A una escuela donde tenemos apoyo de la gestión, es mucho más fácil, ¿sí? O apoyo de nuestros propios compañeros, porque como decía hoy, no es fácil, no es un trabajo fácil, es un trabajo que se va haciendo, ¿no? Que se va construyendo y que tiene que haber mucho diálogo entre los docentes, ¿sí? Para que haya ese cambio. Por eso les decía, si cada uno de ustedes logra involucrar, ¿sí? a 2 personas o 3 personas de su comunidad, pero les aseguro que ya les va a cambiar. Y puede ser una asignatura afín o no, porque ¿qué pasa? La escuela tradicional nos dejó eso, ¿no? Que yo enseño lo que sé, yo enseño lo que, ¿no? Y me encierro en el aula con mis alumnos. Y tenemos una población, tenemos ciudadanos del siglo XXI, de los adolescentes del siglo XXI, que tienen otras necesidades, que son diferentes a las que recibíamos nosotros.
Y no es un dato menor también esto de la formación. Tenemos la formación docente que sigue replicando propuestas que se las utilizaba antes. Y si yo no cambio, los que van a cambiar, ¿no? La educación es muy difícil, no es un trabajo fácil. Lo que sí puedo decir que todos, y que estoy segura que cada uno de ustedes cada uno de ustedes ha desarrollado un proyecto y sin darse cuenta, o ha pedido que resuelva un problema sin darse cuenta. Y suele empezar a cambiar. Yo leía por ahí, dice, ¿qué adelantaba aprender algo nuevo nosotros como docentes de una jornada y no aplicarlo? Bueno, el secreto está en hacer, ¿sí? En hacerlo diferente. Hay una frase que usa el director de mi liceo que siempre dice, el éxito está en hacerlo diferente. Y hay una frase también de Mandela que dice, todo parece imposible hasta que lo hago. Algo así, no es textual, pero es algo así. Acá te digo, es una realidad, estoy leyendo acá el chat, que cuando no, hay que tratar de romper esa barrera, hay que tratar de comenzar, de que no estamos perdiendo tiempo, al contrario, estamos ganando mucho aprendizaje, ¿sí? Mucho aprendizaje. Y que dice, tengo una capacitación programada, mucho interés, me ayudan con el nada, tiene que irse. Bueno, no sé si quieren hacer alguna pregunta, no sé si les he respondido lo que me han preguntado. Yo tengo varios materiales que los he recibido porque durante 2 años tuve una formación acá en Uruguay que nos dio el Ministerio de Educación y Cultura, la Dirección de Cultura Científica de Uruguay, donde, bueno, pintadito durante el año 2018 fue seleccionado a nivel país para recibir esa capacitación y realmente aprendimos mucho. ¿Cómo aprendimos? Porque nos pusieron en un rol activo, ¿sí? Nos hicieron sentir como alumnos. Bueno, yo quiero saber cómo aprende un alumno. Bueno, ¿qué hago? Pienso como un alumno. Y eso es también un poco la clave. Pensar, porque muchas veces se habla así de la empatía y de, bueno, y de ponerme en el lugar del otro, pero ¿cuántas veces nos ponemos en el lugar de nuestros alumnos? ¿Cuántas veces pensamos, ¿no? Hoy voy a ir a enseñar tal cosa. No sé si mi alumno comió, si desayunó, si pasó frío esa noche, si no sé, una cantidad de cosas. Entonces, bueno, hay que pensar, dice, sí, exactamente, Kevin dice, nosotros como profesores necesitamos desarrollar la capacidad de imaginar las cosas diferentes, es tal cual. Tenemos que empezar, si yo no empecé a pensar así, bueno, a partir de hoy ya empiezo a hacerlo. ¿Por qué? Porque ahí está, es eso, esa es otra de las claves, ¿viste? Pensar, bueno, ¿cómo imagino las cosas diferentes? ¿Cómo construyo con mis alumnos? Porque si somos sinceros, ¿sí? Si somos sinceros y pensamos en todo lo que tienen nuestros alumnos hoy al alcance de las manos, que es la tecnología, tienen todo, ¿sí? Entonces tenemos que tratar de desarrollar ese conocimiento, el que es no obvio, no googleable, no... es construir, ¿sí? Y hacer las cosas diferentes, poniéndolos en lugar, no sé, de investigadores, no sé, de editores de una revista, o bueno, y también decirles que si me equivoco, es parte también del aprendizaje, ¿sí? Lucy dice, ¿cuál es la diferencia entre ABP y aprendizaje basado en proyectos? Es exactamente lo mismo. ABP es la sigla de aprendizaje basado en proyectos. Estructura básica del ABP, hablé hace un rato. Consideración de alguna experiencia actual o real de los estudiantes, identificar algún problema o dificultad a través de la experiencia,
Después tenemos la parte de los datos para buscar una posible solución y después, bueno, poner en práctica esa posible solución, ¿tá? Puede ser en el área social, o sea, en el área que es social, científica, tecnológica, en el área que yo quiera, no es de una sola disciplina, ¿sí? El aprendizaje basado en proyecto, como decía recién, basado en proyectos o en problemas, también es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo. ¿Por qué? Porque el proyecto es eso. Ustedes piensan, a ver, ¿qué es un proyecto? Nosotros como personas, todos los días proyectamos. Decimos, bueno, yo mañana me voy a levantar a las 7, voy a desayunar, después voy a ir al almacén a comprar la leche, después voy a ir a comprar las papas para cocinar el mediodía, y cuando llegue la noche, bueno, voy a mirar la novela y me voy a dormir. Bueno, nosotros siempre estamos proyectando, ¿sí? Siempre estamos proyectando y siempre estamos resolviendo problemas. Si tenemos la oportunidad de seguir con esta charla, o no sé cómo estamos de tiempo para hacer un mini taller con algo que tengan ahí en la casa, a ver si me dan lo que hay ahí de Ducere. Pero si desea presentar algún proyecto adicional, no hay problema. Más que nada, las consultas que ya las he estado resolviendo en el largo del lapso, si desea agregar algo, no hay problema. Todavía tenemos 13 minutos más para después dar las palabras de despedida. Bien. Dice, ¿tiene alguna experiencia en el tema de educación inclusiva o con familias o con habilidades especiales? Bueno, yo soy una de las que está en desacuerdo con plantear escuelas para niños con habilidades especiales. Yo creo que todos los niños deben estar en la misma escuela, ¿sí? En el año 2018 tuve la oportunidad de trabajar en una clase donde tenía 3 alumnos con autismo, que no es lo mismo decir que son autistas, porque mis alumnos que tienen autismo no son autistas, sino que tienen autismo, ¿sí? Y 2 alumnos sordos. Se podrán imaginar que era mi primera vez con una situación así, y dije, ¿qué voy a hacer ahora? Porque lengua de señas no sé, y tampoco sabía mucho sobre lo que era el autismo. Entonces, ¿qué me puse a hacer? A estudiar. Y fue el año donde más aprendí como docente, ¿sí? Por ahí se habla también del diseño universal de aprendizaje. No sé si conocen en sus países, que se conoce bajo la sigla del DUA. No sé si conocen. Diseño universal del aprendizaje, donde habla justamente de esto, que hoy en nuestras aulas son tan heterogéneas que yo no puedo llegar a mi clase y hablarles de lo que es el verbo. Yo tengo que hablarles, tengo que mostrarles, tengo que hacerlos ver. ¿Por qué? Y esto no es nada nuevo tampoco, esto ya lo hablaba. Tengo alumnos que todos son diferentes, ¿sí? Todos aprendemos diferente. Yo estoy segura que ahora, si yo, en vez de estar hablando, les hago hacer algo en su casa, no sé si tienen un papel por ahí, un pedacito de papel y una lapicera. Si tienen un pedacito de papel y una lapicera, les voy a pedir que tomen un retazo de papel, ¿sí? Para explicarles más o menos esto del ABC. Si tienen un pedazo de papel o una hoja, se les voy a pedir que la corten en 4. ¿Ah? Se les voy a pedir que corten en 4 ese trozo de papel. Y que en cada trozo de papel dibujen una parte del cuerpo humano. ¿Sí? Una parte del cuerpo humano. En cada pedazo de papel, una parte del cuerpo humano. Y les voy a dar un tiempo de 1 minuto. Con respecto a la evaluación, como les decía, tengo que evaluar, lo que me importa acá
en el aprendizaje basado en proyectos es que el alumno haga. Si yo soy profesor, por ejemplo, de dibujo, obviamente que ningún alumno va a dibujar igual al otro. Y siempre hay uno que va a dibujar igual al otro. Pero ¿qué tengo que valorar? Que lo hizo, ¿sí? Que pudo hacer, ¿sí? Que logró hacerlo, no importa cómo, no importa si lo hizo satisfactoriamente, si lo hizo muy bueno o si lo hizo excelente, lo que importa fue que hizo, ¿sí? Bien, una vez que tengan los 4 papelitos y cada parte del cuerpo humano dibujada, les voy a pedir que tomen esos 4 papelitos, los coloquen en la posición que ustedes deseen ahí en su casa y construyan con esos 4 papelitos un personaje, ¿sí? Un personaje. Bueno. Después que terminaron de hacer ese personaje, que obviamente no se va a parecer una persona humana, porque si vemos todas las partes del cuerpo humano, ese personaje es una criatura en realidad, va a tener solo, bueno, cuatro órganos o 4 partes del cuerpo, ¿no? Se va a transformar en una criatura que tiene características. Bueno, una vez que tienen eso, les voy a pedir que escriban ahí a la papelita qué características tiene esa criatura, que las inventen. Bueno, esa criatura es, no sé, feliz. Esa criatura es observadora. Bien. Les voy a pedir que después, en el próximo paso, les pongan un nombre a esa criatura. ¿Sí? Bueno, esa criatura que formé se va a llamar, no sé, Uruguay. Se me ocurre ahora porque estoy invitada por Perú y después por la terminación de Uruguay se va a llamar Peruguay. Y bueno, y la última consigna es que a partir de esas características que escribieron y de ese nombre, elaboren un texto. ¿Sí? Esto que acaban de desarrollar es aprendizaje basado en proyectos o resolución de problemas. ¿Sí? Mantuve mi alumno en el rol activo. ¿Sí? Estuvieron creando. ¿Sí? Voy a tener un producto que va a ser el disparador de repente para trabajar un contenido de biología del cuerpo humano. ¿Tá? Voy a poder trabajar contenidos de lengua porque les pedí que escribieran un texto. Voy a trabajar como profesor de dibujo porque les pedí que dibujaran. Y de repente les voy a pedir que pinten, que coloreen esos órganos. Y bueno, y allí voy a tener que trabajar con colores primarios, colores secundarios. Y voy a tener un abanico de posibilidades para trabajar con algo que creó mi alumno. Y eso es aprendizaje basado en proyectos o resolución de problemas, ¿sí? Ir tratando de tener al alumno activamente y después, bueno, después que tengo ese producto, tengo el disparador para trabajar con lo que desee. Y ahí puedo trabajar lengua, puedo trabajar, como les dije ahora, dibujo, puedo trabajar... no sé qué otra cosa les dije, biología, ¿sí? Y bueno, y nos ponemos de acuerdo, ¿qué vamos a evaluar? A ver, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo lo pintó? ¿No? ¿Cómo fue ese texto? ¿Usa bien la sintaxis? ¿Usa bien la ortografía? Bueno, y ahí es diálogo, es construcción colaborativa, ¿sí? Entre todos. Y creo que es una estrategia, como les decía, que está desde la antigüedad y que la tenemos al alcance de nuestras manos y al alcance del querer. ¿Qué dice? ¿Qué le llamó la atención? Eso. ¿Por qué importa el producto terminal, sino como que realiza ese proceso? Claro. En una clase no todos van a lograr hacer todos estos pasos, pero sí lo van a hacer, ¿sí? Unos en determinado, en más tiempo, otros en menos tiempo, ¿no?
Y el producto obviamente que es importante y vamos a lograr, pero a veces, bueno, vamos a necesitar más tiempo o lo que me gusta decir que acá lo importante es que aprendo haciendo, ¿sí? Aprendo haciendo y eso es lo que hace la diferencia. Y ahí está muy ligado también con la concepción que tengo yo de evaluación, ¿sí? ¿Qué concepto tengo yo de evaluación? ¿Cuándo evalúo? ¿Evalúo solo cuando pongo una prueba? ¿Evalúo solo cuando pregunto? ¿O evalúo desde que presento la consigna? ¿Sí? O es un tema para pensar. Anda circulando por ahí una imagen con el arco iris que dice que no es momento de evaluar a nuestros alumnos. Y es momento sí de evaluar a nuestros alumnos. Siempre estamos evaluando a nuestros alumnos. En este momento quizás lo que debemos evaluar es el cómo se sienten, el cómo están, ¿sí? El cómo están. Cuando se tuvo que adaptar esto a la modalidad virtual, una de mis primeras publicaciones en las plataformas fue ponerles, hola, ¿cómo están? Y espero que se encuentren muy bien. Y el otro día, abriendo ahí la plataforma y mirando sus mensajes, uno de ellos me respondió, hola profesora, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? Yo espero que usted se sienta muy bien también. Y digo, bueno, esta pandemia vino para ponernos a pensar en qué sentido tiene la educación, qué sentido tienen nuestras prácticas en el aula. Voy a enseñar para qué. ¿Para qué voy a enseñar? ¿No? ¿Y qué formación les estoy dando a mis alumnos? Así que bueno, dice acá que la lectura constituye seguramente la principal habilidad que deben aprender los niños durante su escolarización. Pero ¿cómo abordarlo a partir de la BP desde su experiencia? Me estás hablando de los niños pequeños, quizás Kevin. Yo les voy a decir, por ejemplo, les di un ejemplo hace un rato de cómo trabajar esto con un texto. Bueno, acostumbramos a llegar a clase, ¿no? Con los textos, a los grises, bueno, la copia o copio en el pizarrón, un texto para vos, otro para vos, otro para vos, Angélica, uno para vos, Maritza, uno para vos, Dionisio, uno para vos, Maribel, uno para vos, acá me aparece Polo, no sé si es el nombre. ¿Y qué pasa si yo en vez de darle ese texto así, ¿no? Prontito se lo doy en partes y que él arme el texto y después yo le diga si está bien o si está mal, y si está mal lo corregimos entre todos. Y eso es resolver un problema y eso es trabajar en un proyecto, ¿sí? Es bien sencillo esto. Y creo que no hay mucha ciencia. Lo que sí nos asusta a veces es que cuando pensamos en proyectos, pensamos capaz que en eso que decían hace un rato, en pensar en planificar algo. Y acá no es planificar, acá es hacer, ¿sí? Acá el secreto es hacer. Puede ser un proyecto chico, de aula chiquitito, o puede ser un trabajo, un proyecto con la comunidad que obviamente me va a llevar más tiempo. Por ejemplo, que fue nominado que los alumnos, bueno, nos llevó a la nominación
del Global Teacher Prize, es un proyecto que comenzó el año pasado y sigue en funcionamiento. ¿Sí? No paró, el producto final todavía no está, todavía seguimos trabajando en el proceso y tenemos alumnos que se fueron del liceo, pero siguen involucrados. ¿Sí? Y tenemos nuevos WISES que se van sumando al proyecto. No sé si ustedes en su país trabajan con... Bien, acá voy a leer otro comentario, dice, pero creo que las autoridades educativas lo que les interesa es el número que se le asigna para acreditar o no acreditar. Eso va a depender de nosotros, ¿sí? La lectura se ejercita, sí, bien. Acá en el chat hay varios aportes, todos, sí. Siempre estamos trabajando, me parece, en proyectos, solo que bueno, no sé, quizás no nos damos cuenta, pero si los ponemos en práctica o si pensamos esas consignas con más tiempo y con esa visión, creo que vamos a tener mejores logros. Y después con respecto a eso de la evaluación, ¿no? De la evaluación y de los números, se puede hacer una rúbrica que acá todavía nosotros seguimos con planes que tenemos que evaluar del 1 al 12. Pero ahora también tenemos planes donde se fue la nota numérica y donde se lo califica con juicios de proceso satisfactorio, muy bueno y excelente. ¿Tá? Y también se pueden crear rúbricas entre docentes. Bueno, cada uno de nosotros puede tener su rúbrica de acuerdo a los logros. Ahora yo no traje mi libro acá, pero tengo el libro de investigadores uruguayos que nos enseñan a hacer una rúbrica. Yo estoy a las órdenes. La red social que más utilizo es Facebook, donde me encuentran por Cecilia Paz Aguirre-Garay. Me pueden mandar un chat, un mensaje al privado, no tengo problema ¿cómo es? En contestarles, y también uso el WhatsApp, que no sé, si quieren les paso mi correo electrónico también, que es ceciliapaz@gmail.com, que también pueden pasarme ahí, podemos armar un grupo, no sé, como ustedes quieran, y tal. Muchísimas gracias, profesora Cecilia. En este caso hemos llegado ya al final de este seminario. Lamentamos mucho los inconvenientes que han ocurrido en el transcurso. Para el día de mañana, por favor, no olviden que estaremos teniendo un seminario más con uno de nuestros profesores también. Finaliza el Teacher Prize. Nuevamente darle las gracias y que tengan todos muy buenas noches. Gracias por su conexión. La grabación completa se estará dando a través de Facebook. De igual manera, se estará subiendo el video. Gracias. Bueno, gracias a todos por estar ahí. Un gusto y bueno, hasta la próxima.